Muy bien, listo. ¿Me confirman a ver si observamos en pantalla el tema del día de hoy? Sí, profesora. Sí, ¿Listo? Muy profesora. bien, muchas gracias, hijo. Muchas gracias, chicos. Muy bien, como verán ustedes ahí, seguimos con lo que son las palabras variables, ¿verdad? Ya hemos trabajado lo que es el pronombre, lo que es el artículo, el sustantivo, el adjetivo. Hoy día continuamos con el pronombre y el verbo. Son las dos últimas palabras variables porque ya en la siguiente clase comenzamos con la categoría invariable. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra primera palabra que es el pronombre, ubicándonos como siempre a través de estas definiciones que ya la conocemos, ¿verdad? Definición semántica, morfológica y sintáctica. Bueno, primero, definición semántica. ¿Qué me dice esta definición sobre el pronombre? Bien, chicos, nos dice que el pronombre es aquella palabra que posee significado ocasional y reemplaza a los seres. ¿Por qué tiene significado ocasional? Porque estas palabras, no tienen el mismo significado en todos los contextos. Es decir, según las palabras que relacionan, según el contexto en que se encuentre, va a tener un significado. ¿Listo? Y estas reemplazan a los seres, porque ya con este pronombre no necesito mencionar un sustantivo, porque él ya lo está reemplazando. Aquí he colocado nosotros es un pronombre personal, ¿verdad? Primera persona en plural. Ustedes, pronombre personal. Ellas, pronombre personal. ¿Se dan cuenta? Al decir nosotros, ya no necesito mencionar sustantivo, porque ya esta palabra lo representa o lo reemplaza. ¿Qué me dice el criterio morfológico? Recordando nosotros que si hablamos de morfología, se encarga de forma. Entonces, me dice, el pronombre es aquella palabra que presenta variación en sus morfemas porque va a indicar género, número y persona. A diferencia de las palabras anteriores que hemos estudiado, como el artículo, el sustantivo y el adjetivo, hemos visto que estas varían solamente indicando género y número, ¿verdad? Aquí no, aquí el pronombre también me va a indicar persona gramatical, ¿ya? Entonces, esa es la idea que tenemos sobre el pronombre. Varía porque indica género, número y persona. Si yo tengo aquí el ejemplo, él, género masculino, y varía para indicarme femenino, a ella. ¿Qué varió en este caso? El género. Yo digo en este caso, yo, singular, y luego puedo decir nosotros, plural, ¿no? ¿Qué varió? El número. Tú, segunda persona, ¿no? Y varía conmigo. ¿Se dan cuenta que varió aquí? La persona gramatical. Ahora, ubicándonos en el concepto de sintáctico, miren, sintáctico, recuerden siempre jóvenes, indica la función que cumple la palabra. Ahora, ¿qué función cumplirá el pronombre dentro de la oración? Pues, en este caso, este pronombre funcionará como núcleo del sujeto, ¿ya? Haciendo las veces de sustantivo. Es decir, este pronombre ya recae su estructura al sujeto y hace las veces de sustantivo. Yo tengo pronombre y ya no necesito mencionar sustantivo porque ya lo está representando o lo está reemplazando. Miramos el ejemplo. Ella es muy responsable. ¿Quién es muy responsable? Ella. Ella es el sujeto y por ende se convierte en el núcleo, ¿verdad? Miren, ella, de manera morfológica, es el sustantivo. Funciona como núcleo, la parte más importante, y forma parte de la estructura del sujeto. Ustedes limpian en la escuela. Pregunto para encontrar al sujeto. ¿Quiénes limpian en la escuela? Ustedes. Ustedes es un pronombre que en este caso está funcionando como sustantivo y a la vez funciona como núcleo del sujeto. ¿Listo? Entonces aquí ya hemos definido, miren, al pronombre, teniendo en cuenta las tres ideas. Primera idea, palabra que tiene significado ocasional, reemplaza a los seres. Estas varían para indicar género, número y persona, ¿no? Y cumplen la función en oración como núcleo del sujeto. Ya, chicos, entonces ya hemos concretado, hemos enriquecido esta definición a través de los tres criterios. Ahora, nos ubicamos en las clases de pronombre. Tenemos en primer lugar los pronombres personales. Miren, jóvenes, si nosotros hablamos de pronombres personales, son aquellos pronombres que van a identificar a las tres personas gramaticales que aparecen en el diálogo. Cuando decimos las tres personas que aparecen en el diálogo, sabemos nosotros de manera general que tenemos tres personas gramaticales. Primera persona, ¿quién habla? Segunda persona, ¿con quién hablas? Y tercera persona, ¿de quién se habla? ¿Listo?
Primera persona, yo, mi, me, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Todos estos pertenecen a la primera persona gramatical. Segunda persona, tú, te, ti, consigo, usted, vosotros, vosotras, ustedes. Todas estas pertenecen a la segunda persona gramatical. Y la tercera persona tenemos él, ella, sí, se, consigo, lo, la, le, ellos, ellas, los, las, les. Aquí observamos nosotros pronombres personales que son de manera directa, ¿verdad? Aquellos pronombres que hemos aprendido nosotros desde el colegio. ¿Cuáles son los pronombres? En este caso, las personas gramaticales, donde siempre decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso es básico. Pero observan ustedes aquí que también aparecen otros, ¿no? Me, te, ti, sí, se, lo, la, le, no, los, las, les. Estos también son pronombres personales. Pero vamos a ver más adelante cuándo se pueden utilizar. Bien, bien acá el ejemplo. ¿No? Si tú vienes, yo estaré muy feliz. Si tú vienes, tú, pronombre personal, segunda persona, ¿verdad? Vienes, yo estaré muy feliz. Yo, pronombre personal, primera persona. Cuando él regrese, iremos a tu casa. Él regrese, él, tercera persona. Ahora, aparecen formas de pronombres personales, ¿no? Si hablamos de pronombres personales, como les dije hace unos instantes, tenemos aquellos pronombres personales directos que hacen alusión a la persona que realiza la acción, pero aparecen otros que no aparecen de forma directa. Estos son los llamados pronombres clíticos. ¿Por qué son clíticos? Porque al carecer de acento, ¿listo? Y de significación, se van a tener que unir a un verbo. ¿Para qué? Para cumplir una función diferente, ¿ya? Por sí solos, estos no tienen una función determinada. ¿Qué pasa con estos pronombres? Se tienen que unir fonéticamente a un verbo para poder, ¿qué? Para poder cumplir una función determinada. Estos pronombres se llaman pronombres clíticos, ¿ya? Ahora, dentro de los pronombres clíticos tenemos dos formas. Tenemos los proclíticos y los enclíticos. Miren, llamaremos pronombres proclíticos aquellos que van a aparecer antes del verbo y de forma separada. ¿Ya? Yo tengo un verbo ahí conjugado. Y estos pronombres proclíticos, en este caso, ¿qué hacen? Van a aparecer antes del verbo, pero separado. Pueden aparecer uno, pueden aparecer más. ¿Listo? Miren aquí el ejemplo, ¿ah? Dice aquí, proclítico, cuando el pronombre precede al verbo y va separado de él. Te lo prestaré. Tengo verbo, prestaré. ¿Listo? Es un verbo conjugado. Ahora yo quiero colocar los clíticos. Te lo prestaré. ¿Qué formé? Te lo prestaré. ¿Se dan cuenta? Son proclíticos, ¿por qué, chicos? Porque van antes y de forma separada. Invité, verbo. Le invité. Le, pronombre proclítico. Me miró, miró, verbo. Me miró, me, pronombre proclítico. ¿Se dan cuenta, chicos? Esos son los proclíticos. Ahora, ¿cuándo son o cuándo tenemos enclíticos? La segunda forma. Nos dice que son enclíticos cuando estos pronombres van a ir después del verbo y unido a él formando una sola palabra. De igual manera, puedo utilizar uno o puedo utilizar dos, dependiendo de la palabra que quiera formar. Tengo verbo, miren, toma, verbo, y le aumento dos pronombres. Tómatelo. Tengo pronombre te y tengo pronombre lo. Uno, todo, y formo tómatelo. ¿Ya? Esos son los enclíticos. Van después del verbo y unido a él formando una sola palabra. Compra es mi verbo. Le aumento pronombre se y pronombre a. ¿Qué formé? Cómprasela. Tengo el verbo envía. Le aumento un pronombre, lo, envíalo, envíaselo, pídeselo. Dependiendo de la palabra que quiera formar, le puedo colocar uno o más pronombres clíticos. Ya, chicos, entonces, hasta aquí tenemos lo que son los pronombres personales. Hacen referencia a las personas que aparecen en el diálogo, pero aparecen pronombres que al carecer de acento necesitan unirse a un verbo. Estos son los clíticos. ¿Y cuáles son los proclíticos? Cuando van antes y separado, y tenemos los enclíticos cuando van después del verbo y unido a él, formando una sola palabra. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente clase de pronombre, que son los demostrativos. Miren, chicos,
Los demostrativos son aquellos que establecen la ubicación de los seres con respecto a las tres personas gramaticales. Ahora, estos demostrativos, ustedes, si recordarán, la semana pasada hemos hablado sobre adjetivo, ¿verdad? Y hemos tenido adjetivo demostrativo, hemos tenido adjetivo posesivo, indefinido, etc. Si ustedes revisan su material pasado, van a encontrar que tenemos los mismos demostrativos. Este, esta, estos, esas. Ese, esa, esos, esas. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Son los mismos, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que cambia aquí? Que aquí va a trabajar como pronombre. ¿Y cuándo nos damos cuenta que es un pronombre? Cuando esta palabra va al costado de un verbo. Por eso nos dice, para que sea pronombre, necesito tener estos demostrativos al lado de un verbo. ¿Por qué? Porque ya esta palabra, estos demostrativos, están reemplazando al ser que está o supuestamente está representando. Miren, aquí nos dice, son aquellos que establecen la ubicación de los seres con respecto a las tres personas gramaticales. Entre ellos tenemos este, esta, estos, estas. Me indica cercanía. Ese, esa, esos, esas, mediana distancia. Y si digo aquel, aquella, aquellos, aquellas, indican lejanía. Miren lo que dice aquí. Estos pronombres funcionan como sujeto, miren, como sujeto, siempre y cuando vayan acompañados de ¿quién? De un verbo. ¿Listo? O sea, para que sea pronombre, necesito tener al lado a un verbo. Miren el ejemplo. Este vende malos productos. Este, pronombre demostrativo. ¿Listo? Vende, verbo. Tengo un pronombre demostrativo al lado de un verbo. Ahora, ¿por qué no necesito sustantivo? Porque este ya lo reemplaza. Yo aquí no digo, este señor vende malos productos. Yo no digo, este vendedor vende malos productos. Estoy diciendo solamente este, porque al decir este ya lo está reemplazando. Y por ende, siempre va al lado de un verbo. Esos presentaron los trabajos. Esos, pronombre demostrativo, verbo, presentaron. ¿Listo? Esos niños, esos jóvenes podría ser, pero no, el pronombre no necesita mencionar sustantivo porque ya lo reemplaza. Aquella es introvertida. Aquella, pronombre demostrativo. ¿Listo? Es verbo. Aquella es. Aquella niña, aquella señora, ¿se da cuenta? Ya no menciono sustantivo porque no lo necesito, porque ya su categoría lo está reemplazando. ¿Listo? Ahora nos dice, miren, las formas neutras del pronombre son esto, eso, aquello. Estos funcionan solamente como pronombres, miren jóvenes. ¿Por qué se dicen formas neutras? Porque estos en ellos no recaen las categorías gramaticales. No tiene singular y no tiene plural. Siempre van a ser neutros. Esto, eso y aquello. Esto tiene que acabar pronto. Esto se convierte en ¿qué? En mi pronombre neutro. No pude terminar en mi trabajo y eso me enfadó. Esto, pronombre neutro. ¿Se dan cuenta que no puedo conjugar? Yo no puedo decir, no pude terminar mi trabajo y esos me enfadó. No, estos pronombres se utilizan tal cual como son. Esto, eso y aquello. Aquello no tiene explicación. Aquello, pronombre neutro. ¿Listo? Porque no tiene singular, no tiene plural, es decir, no lo puedo conjugar. Ya chicos, entonces recuerden que los pronombres demostrativos son aquellos que te indican la ubicación de los seres con respecto a las personas gramaticales. Estos ya no necesitan mencionar sustantivo porque ellos los están reemplazando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ningún, estuvo claro. ¿Listo? Muy bien, gracias. Pasamos, miren, mi siguiente clase de pronombres son los posesivos. Sabemos también nosotros que posesión significa pertenencia, propiedad, ¿verdad? Pero aquí no me indica propiedad, pertenencia del sustantivo, sino que me está indicando aquí, expresa idea de persona gramatical, indicando propiedad o pertenencia. Ya no voy a decir tu cuaderno, mi cuaderno, porque ya no necesito mencionar sustantivos, simplemente voy a decir mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Pronombres, ¿verdad? Que indican propiedad o pertenencia. Acá tenemos, miren, para un solo poseedor, mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos.
para uno o varios poseedores, suyo, suya, con sus respectivos plurales, suyos, suyas. Para varios poseedores, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no encuentro tú, su, mi, ¿no? Aquí encuentro propiedad, ¿no? En cuanto a relacionarse con las personas gramaticales. Miren aquí, chicos, ¿ah? Tu carro rojo se parece al mío. Tu carro rojo se parece al mío. ¿Dónde encuentro el pronombre posesivo en esa oración? ¿Dónde lo encontramos? Tu carro rojo se parece al mío. ¿Dónde encuentro pronombre posesivo? A ver quién me dice. El mío. Mío, claro, ¿verdad? Mío. Al decir mío, indica propiedad, pertenencia de la persona, ¿verdad? ¿Y qué sucede con tu carro? Tú. Aquí tú, ¿por qué no es considerado como un pronombre? Tu carro. ¿Qué sucede ahí con tú? ¿Qué función cumple? Aquí tú está funcionando como un adjetivo posesivo. ¿Se dan cuenta? Yo digo tu carro indica propiedad, pertenencia, pero ¿qué sucede aquí, chicos? Tengo sustantivo. Por lo tanto, esta palabrita tú trabaja como adjetivo posesivo. ¿Listo? Alista en tu maleta lo que es tuyo. ¿Dónde está el pronombre posesivo? Tuyo. Tuyo. Tuyo, Miss. Tuyo. ¿Listo? Tuyo es un pronombre posesivo. Referencia a la persona gramatical. Aquí tampoco digo tu maleta, porque al decir tu maleta indico propiedad de quién? De la maleta. En ese caso es un adjetivo. Esta casa será nuestra. Esta casa será nuestra. ¿Cuál es el pronombre posesivo? Nuestro. Nuestra. ¿Listo? Entonces ya nos damos cuenta, chicos, que los pronombres posesivos, idea de propiedad, pertenencia, pero ¿de quién? De los, en ese caso, de los seres a los que representa o reemplaza. Bien, pasamos ahora a los relativos. Miren, si hablamos sobre relativos, los relativos son aquellos pronombres que se van a referir a un sustantivo que ya fue mencionado de manera anterior. ¿Ya? Tengo un sustantivo en la oración. Ahora, quiero hacer referencia a ese sustantivo. ¿Listo? Entonces, ahí utilizo un pronombre relativo. Esos son llamados el antecedente. ¿Ya? Miren, aquí nos dice, son aquellos que se refieren a un sustantivo expresado anteriormente al que se llama antecedente. ¿Listo? Miren, ¿ah? ¿Cuáles son estos pronombres? Que, la que, el que, cuál, la cual, el cual, quién, quiénes, cuyo, cuyas, cuándo. ¿Se dan cuenta? Estos son los relativos que te van a indicar que ya fue mencionado un sustantivo. Miren, chicos, si yo digo aquí, miremos el ejemplo. El presidente, quien gobierna el país, renunció. El presidente. Yo digo presidente, presidente es el sustantivo, ¿verdad? Ahora, me dice, tengo un sustantivo que ya fue mencionado de manera anterior. Ahora, ¿qué hace el relativo? Se va a referir a ese sustantivo. ¿Listo? El presidente, quien gobierna el país, renunció. Al decir quien gobierna, ¿qué se refiere? Hace referencia al sustantivo que ya fue mencionado. Esta es la playa donde celebramos la boda. Playa, mi sustantivo. Ahora quiero referirme a este sustantivo. Utilizo ¿dónde? ¿No? Esta es la playa donde celebramos la boda. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, los pronombres relativos son aquellos que hacen referencia a un sustantivo que ya fue mencionado, al cual llamaremos antecedente. Pasamos a la siguiente clase, en este caso son los pronombres indefinidos. ¿No? Ya sabemos nosotros jóvenes que si decimos indefinido es algo impreciso, algo que no es concreto, que nos da cantidades vagas o imprecisas, ¿verdad? No me dice cuántos, ¿no? ¿Cuántos? Pero no, ¿cuántos seres aparecen en la oración? ¿Cuáles son estos? Muchos, poco, varios, algunos, bastante, todos, ninguno, nada, nadie, algo, cualquiera. Cada uno de ellos que he mencionado, ninguno nos da cantidad exacta. Miremos el ejemplo.
varios desarrollaron los ejercicios. Varios desarrollaron. ¿Cuántos? Varios, pero no me dice cantidad exacta. En este caso tengo pronombre indefinido. Recuerden, mire, dense en cuenta, chicos, ¿ah? Pronombre indefinido. ¿Por qué es pronombre? Porque yo tengo al lado, ¿qué? Un verbo. ¿Se dan cuenta? Varios desarrollaron. Ya no menciono sustantivo, ya no digo varios alumnos o varios jóvenes, simplemente decir varios está representando al ser a quien está reemplazando. Ninguno reprobó el examen. Ninguno. Pronombre indefinido. Claro, yo sé que van a decirme, Miss, pero ninguno es ninguno es cero, ninguno es nada. Sí, yo sé que ninguno representa nada, pero al decir ninguno, ¿de cuántos estamos hablando? Un universo de cuántos alumnos, ¿no? No han reprobado el examen. 10, 20, 30, ¿se dan cuenta? Entonces, ninguno también me dice cantidad indefinida. Muchos piensan en el viaje de promoción. Muchos. Pronombre indefinido. Muchos piensan. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, recordemos que los indefinidos, en este caso como pronombres, nos indican cantidad imprecisa de los seres a los cuales representan. Los enfáticos, miren, los enfáticos ya lo hemos visto nosotros, pero teniendo un nombre determinado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando trabajamos los adjetivos? Dijimos adjetivo interrogativo y exclamativo, y ahí dijimos que estos son llamados también enfáticos, pero cuando son pronombres ya recibe este término. ¿Por qué se llaman enfáticos? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que les dije eran enfáticos? Porque al momento de la pronunciación ponemos mucho más énfasis para poder comunicarlo. Si yo pregunto, la entonación cambia. Si yo exclamo, la entonación va a cambiar. Por eso se llaman enfáticos. Entonces, para que sean enfáticos, nos dicen, se encargan de preguntar o de exclamar algo. Lógicamente, van con sus signos correspondientes. Si yo pregunto, va con los signos de interrogación. Si yo exclamo, va con los signos de exclamación. Recordemos también de manera general que estos se tildan, ¿verdad? Tanto como en este caso como interrogación o como exclamación. ¿Cuáles son estos? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuánto? Con tilde, miren, ¿ah? Con su signo de exclamación. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Listo? Miren aquí. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Yo pregunto. ¿Qué? Pronombre enfático interrogativo. ¿Por qué es un pronombre? Porque si se dan cuenta, ¿qué palabra tengo al lado? Tengo un verbo. ¿No? Ya no digo, ¿qué día, no? ¿Qué día es hoy? A decir día, menciono un sustantivo. Entonces el pronombre ya no lo menciona. ¿Cuál es tu dirección para visitarte? ¿Cuál? Pronombre enfático interrogativo, ¿verdad? Verbo, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Exclamamos. ¿Quién? Pronombre enfático exclamativo. Tengo lo diría. Aquí, chicos, en lo diría, ¿qué tipo de pronombre encuentro ahí? ¿Se acuerdan? Ahorita acabamos de pasar ese punto. ¿Quién lo diría? ¿Qué pronombre es? ¿Enclítico o proclítico? A ver, ¿quién recuerda? Lo diría. ¿Proclítico o enclítico? Tengo verbo, ¿ah? Miren. Proclítico, muy bien, ¿se dan cuenta? Proclítico, ¿por qué? Porque va antes del verbo y separado. Todo esto forma el verbo, una sola estructura. ¿Cuánto dinero? ¿No? ¿Cuánto dinero? Exclamo. ¿Cuánto? Pronombre enfático exclamativo. ¿Y qué encuentro? Verbo. Ya, chicos, entonces estos son los enfáticos. ¿Por qué son enfáticos? Porque al momento de la pronunciación ponemos mucho más énfasis o cambiamos la entonación cuando lo transmitimos. ¿Listo? Pasamos a los numerales. Miren, ¿ah? Si yo digo numerales, ya sabemos también que indican cantidad precisa o ubicación, ¿no? Si fuera adjetivo del sustantivo, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Son aquellos que indican cantidad exacta o la ubicación de los seres a los cuales representa. Tenemos los cardinales, los ordinales, los partitivos y los múltiplos. Aquí ya no aparecen los distributivos.
¿Por qué no aparecen los distributivos? Porque para que sean distributivos necesito sustantivo para poder repartirlos, ¿verdad? Porque esa es la idea de distribución. Entonces, aquí solamente tenemos 4 numerales. En primer lugar, tengo los cardinales. ¿Recuerdan que los cardinales nos dan idea de cantidad exacta, ¿verdad? Cantidad exacta del pronombre o del ser al que se está reemplazando. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Recuerden que estos se escriben, ¿ya? Presentan cantidad, pero de forma escrita. Mira aquí, de los 6 temas hemos estudiado 3. De los 6 temas hemos estudiado 3. 3 es mi pronombre numeral cardinal. ¿Listo? Acá tengo 3, que viene a ser mi pronombre cardinal. Y yo les pregunto a ustedes, acá también tengo un número, 6. Pero ¿por qué 6 no lo he subrayado? A ver ustedes, ¿por qué piensan que no lo he tomado en cuenta como pronombre cardinal? A ver, chicos, ¿por qué 6 no lo he tomado en cuenta como un pronombre cardinal? Porque va al costado de temas. Exacto, muy bien. ¿Se dan cuenta? 6 temas. Al decir temas, temas es un sustantivo. Por lo tanto, esta función de 6 es ser adjetivo cardinal. ¿Por qué? Porque tengo sustantivo. En cambio aquí 3 no. 3 representa o recae sobre él la cantidad de sustantivos. Ahora tenemos los ordinales. Bien, ordinal. ¿Cuándo es ordinal? Nos indica ubicación o posición del ser al cual representa o al cual reemplaza. Primero, segundo, cuarto, quinto, décimo, etc. La advertencia ya era la segunda, ¿no? La advertencia ya era la segunda, o sea, está indicando, ¿no? En este caso, si es advertencia, ¿en qué momento? Ya fue la segunda vez que nos dan la advertencia. Partitivo, porción, fracción. Vamos a partir un elemento en partes. ¿Listo? Mitad, tercia, tercio, cuarta, quinta. No es necesario todo. La mitad es suficiente. ¿No? No es necesario todo. La mitad es suficiente. Mitad indica fracción, porción. Y por último tenemos múltiplos. Doblamos la cantidad, multiplicamos la cantidad. Doble, triple, cuarto, quíntuple, etcétera, ¿no? Ganarías el triple si te esforzaras más en tu trabajo. Triple. Chicos, entonces aquí hemos visto las diferentes clases de pronombres. Recordemos, chicos, de manera general que los pronombres son aquellos elementos que reemplazan a los seres, haciendo las veces de sustantivo. Por ende, si yo menciono un pronombre, ya no necesito mencionar al sustantivo porque él ya lo está representando. Y si yo tengo pronombre, la palabra que tengo al lado, con quien trabajo directamente, es el verbo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo quedó claro, jóvenes? A ver si me confirma para pasar al siguiente punto. Confirmo, Miss. Listo, muchas gracias. Bien, aquí dice, reforzamos. Vamos a reforzar las clases de pronombre que ya hemos escuchado, han entendido ustedes. Dice aquí, ¿no? Localiza el pronombre en cada oración e indica a qué clase pertenece. Mira, aquella piensa en regresar. Aquella piensa en regresar. ¿Dónde está el pronombre? Aquella. Aquella, muy bien, aquella. ¿Qué tipo de pronombre será este? Demostrativo. Demostrativo, muy bien, pronombre demostrativo, listo. Esa llamada es para ti. ¿Dónde está el pronombre? Sí. Esa llamada es para ti. ¿Pronombre? En ti. Ti, claro, pronombre. ¿Qué tipo de pronombre es este? Personal. Personal, muy bien, pronombre personal. Coloca en la silla solo lo que es mío. ¿Dónde está el pronombre? Coloca en la silla solo lo que es mío. Mío, Posesivo. ¿no? Mío viene a ser pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Mío. Posesivo. ¿Qué indica?
Posesión, ¿verdad? Posesivo, muy bien. En la bodega, varios compraron galletas. Varios compraron galletas. ¿Cuál es el ¿Varios? pronombre? Varios, listo, muy bien. ¿Qué tipo de pronombre? Indefinido. Indefinido, muy bien. Varios, ¿cuántos? No sé, solamente me dice varios. Por favor, llévale estas frutas a tu tía. Miren bien, ¿ah? Por favor, llévale estas frutas a tu tía. ¿Dónde encuentro pronombre? Llévale, miren, llévale. Aquí tenemos un pronombre, ¿se acuerdan de este? Claro, ¿verdad? Llévale, verbo más un pronombre unido. ¿Qué tipo de pronombre es este? ¿Proclítico o enclítico? Enclítico. Enclítico, claro, enclítico. ¿Por qué? Porque va después y unido formando una sola palabra. Listo. Solamente deseo la mitad. Solamente deseo la mitad. 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 Numeral. Listo. ¿Qué pronombre es mitad? Cardinal, ordinal, partitivo o múltiplo. Numeral partitivo. Partitivo. Partitivo, muy bien. Partitivo. Mañana muchos irán al seminario de letras. Mañana muchos irán al seminario de letras. ¿Cuál es? Muchos. Muchos. Muchos, muy bien, listo, muchos. ¿Qué tipo de pronombre es este? Indefinido. Muchos. Indefinido, muy bien. La enfermera que te atendió llega hoy. La enfermera que te atendió llega hoy. ¿Atendió? Atendió el verbo, miren, ¿ah? Te atendió. Aquí encuentro uno, te, ¿no? Te, ¿qué pronombre es este? ¿Proclítico o enclítico? Personal. Te atendió. Es un proclítico. Personal proclítico. Pero aquí también encuentro otro, miren, ¿ah? Que. ¿A quién hace referencia? A la enfermera. La enfermera que te atendió llega hoy. Por lo tanto, tengo un pronombre. En este caso, tengo un pronombre relativo. ¿Ya? Eso tenemos aquí dos. Un relativo y un proclítico. Ahora, esa es tu mejor alternativa. Esa es tu mejor alternativa. Esa. Esa, muy bien. ¿Qué pronombre es este, chicos? Demostrativo. Demostrativo. Muy bien. Demostrativo, claro, muy bien. Le dijo a su hijo que regrese pronto. Le dijo a su hijo que regrese pronto. ¿Dónde está el pronombre? ¿Su? ¿Dónde? ¿Su? En Su no. Su es posesión, adjetivo posesivo. ¿En qué? Le dijo, miren, le dijo. ¿Qué pronombre es le? Tengo verbo, le dijo. ¿Es proclítico o enclítico? Proclítico. Proclítico. Proclítico, ¿no? Proclítico. Contrataron a 4 como instructores. Contrataron a 4 como instructores. ¿Cuál es el pronombre? 4. 4. 4. ¿Listo? 4. Pronombre. ¿Qué tipo de pronombre es este? Numeral. Es un numeral cardinal, ¿verdad? Numeral cardinal. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí hemos terminado todo lo concerniente a lo que son los pronombres. Recordemos, jóvenes, de manera general, los pronombres reemplazan a los seres. ¿Listo? ¿Qué más nos dice de manera general? Que en este caso, para reconocer el pronombre, necesito un verbo al costadito, ¿verdad? Unido a él, porque a él supuestamente él realiza la acción directamente.
¿no? Ya no necesito mencionar un sustantivo porque ya lo representa. Bien, pasamos al siguiente punto, al siguiente tema que vendría a ser el verbo. Miren aquí. El verbo. Nosotros sabemos de manera general, jóvenes, que el verbo es la acción, ¿verdad? De manera general nos han enseñado a nosotros en el colegio que cuando nos dicen verbo es acción. Por lo tanto, vamos a definirlo bajo los criterios que ya saben. ¿Qué me dice el primer criterio semántico? Me dice, el verbo es la palabra que da a conocer o expresa estados y comportamientos del ser. Indica acción, pasión y existencia. Indica qué acción realiza el sujeto en la oración. Toda la oración, ¿verdad?, tiene una acción, algo se está realizando. Y esa palabra que indica qué se está realizando es el verbo. Miren aquí, la madre de Ana es enfermera. Si yo digo, la madre de Ana es enfermera, ¿dónde está el verbo? ¿Dónde encontramos el verbo? Es. Es, claro, ¿verdad? Ese es un verbo. Muchas veces no lo reconocen porque es pequeñito y dicen, no creo que sea el verbo. Es un verbo. Ese caso es de verbo ser. Y si yo digo es, indica existencia, ¿no? Leticia trabaja en la oficina. Si yo digo trabaja en la oficina, ¿dónde está el verbo? Trabaja. Trabaja, ¿listo? Si yo digo Leticia trabaja en la oficina, que indica acción. Rosario ama a sus hijos. ¿Dónde está el verbo? En ama. 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 ¿Listo? Ama, verbo. Por lo tanto, este verbo indica pasión. Ya, chicos, entonces, esa es la forma que nos da a conocer el criterio semántico, ¿no? El verbo es la palabra que expresa estados y comportamientos del ser, la idea de acción, pasión o existencia. ¿Qué nos dice el criterio morfológico? Miren, chicos, morfológicamente nos dice que el verbo es una palabra variable, ya lo sabemos, pero en este caso sufre modificaciones de forma mucho más extensa. Normalmente, casi todas las palabras que hemos estudiado se mueve o se modifica para indicar género, número y persona en el caso de pronombre. Pero ¿qué sucede con el verbo? El verbo presenta muchas más variaciones. El verbo varía en persona, tiempo, modo, número y aspecto. Es la palabra variable que pasa modificación en su estructura, ya que tiene diferentes más aspectos que transmitir. Aquí nos dice, ¿no? Es la palabra variable que sufre modificaciones en sus morfemas para indicar persona, tiempo, modo, número y aspecto. Ya, esas son más variaciones que presenta con relación a otras palabras que ya hemos estudiado, ¿no? Ella baila, ella singular, él baila, tercera persona, tú bailas, presente. ¿Se dan cuenta? En este caso he colocado 3 variaciones, ¿no? En cantidad, en persona y en tiempo. ¿Qué nos dice el criterio sintáctico? Bien, jóvenes, sintáctico aquí nos indica qué función cumple el verbo. En la oración, el verbo siempre funcionará como núcleo del predicado o de la frase verbal. Es decir, en oración el verbo siempre en él va a recaer la parte más importante, ya que indica la acción. Y a partir de él van a aparecer nuevos complementos. Ya, miren aquí, yo bebí una gaseosa. Bebí, la acción, ¿verdad? Bebí, verbo, y funciona como núcleo del predicado. Sandra vive en un edificio. Vive en un edificio, predicado. La acción, vive, verbo, y funciona como núcleo del predicado. Chicos, entonces aquí hemos definido al verbo bajo los 3 criterios, recordando de manera general que es la palabra que otorga, da a conocer la acción que realiza el sujeto en la oración, varía de diferente manera, tiene mucha más variación con respecto a otras, ¿verdad? Y funciona como núcleo del predicado. Ahora pasamos a las clases de verbo. Miren, jóvenes, si hablamos sobre clases de verbo, tenemos en este caso los verbos copulativos. Si hablamos sobre verbos copulativos, miren, ¿qué idea tienen ustedes de cópula? Cópula significa unión, ¿no? Unión, relacionar, van a unirse, entonces, enlace. Entonces me dice, los verbos copulativos cumplen o son aquellos que sirven para unir al sujeto, ¿no? En este caso, con un sustantivo o con un adjetivo, ¿ya? Yo tengo el sujeto en la oración. Ahora, ese sujeto yo necesito unirlo con un sustantivo o con un adjetivo que esté en el predicado. ¿Y cómo lo voy a lograr? A través de un verbo copulativo. Pero también hay que saber, chicos, que los verbos copulativos
carecen de significación propia. Es decir, yo lo encuentro en la oración, pero este verbo no me informa algo de manera concreta. Por lo tanto, necesita obligatoriamente ¿de quién? De un atributo, ¿ya? Los verbos copulativos carecen de significado, por lo tanto, necesitan ¿de quién? De un atributo para poder, ¿qué? Complementar la información. ¿Cuáles son estos verbos copulativos? Por excelencia son ser y estar, pero tenemos también parecer, quedar, resultar, semejar, permanecer y hacer, continuar, seguir, conseguir, considerar, etc. Miren, recordando también, chicos, que el atributo, ¿qué es el atributo? Miren, el atributo es una palabra que da a conocer cualidades o características, ¿ya? Da a conocer cualidades o características del sustantivo, pero para que sea atributo, ¿qué me pide? Tener verbo copulativo. Vamos al ejemplo para que lo puedan entender un poquito más. Ya miren aquí, ¿ya? Tu hermana está preocupada. Yo digo, tu hermana está preocupada, miren, está preocupada. Verbo está, tu hermana está. Supongamos que yo quite esta palabra, ¿ya? Supongamos que no esté ahí escrita. Yo digo, tu hermana está. ¿La información es concreta o falta más información? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Tu hermana está. ¿Informó de manera concreta o faltó más información para transmitir el mensaje correctamente? ¿Qué dicen ustedes? Faltaría. Falta más información. Falta, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, yo digo, tu hermana está, pero ¿está qué? ¿No? Entonces necesito. Eso que necesito se va a convertir en atributo, por eso me dice, necesito obligatoriamente de un atributo. Entonces yo le coloco preocupada y ya puedo cerrar la información. Tu hermana está preocupada. Esta palabra para preocupada es el atributo. ¿Por qué tiene categoría de atributo? Porque tengo verbo copulativo, ¿no? Estar es un verbo copulativo, aquí está. Entonces, si tengo verbo copulativo, la cualidad o característica que yo coloque se convierte en atributo. La joven parece nerviosa. La joven parece nerviosa. De igual manera, supongamos que no esté esto. Yo digo, la joven parece. ¿Parece qué? ¿Se dan cuenta? No me informa de manera concreta. Necesito de un atributo. Entonces, aparece, ¿no? Aquí una palabra que lo va a complementar. La joven parece nerviosa. Esta palabrita que complementa se llama atributo. ¿Por qué es atributo, como les dije? Porque tengo verbo copulativo. Parece es un verbo copulativo. Aquí está, parecer. Chicos, entonces, esta es la idea de los verbos copulativos. Aquellos verbos que unen sujeto con un sustantivo o un adjetivo, pero estos carecen de significado. Necesitan obligatoriamente de un atributo para poder existir. Ahora miren esta siguiente oración. Patricia canta hermoso. Patricia canta hermoso. De igual manera, supongamos que no haya esto. Patricia canta con eso. Formal. ¿Qué dicen, jóvenes? Patricia canta, miren, Patricia canta. ¿Te informa algo de manera concreta o te queda? ¿Se dan cuenta? Claro que me informa. Patricia canta, ya me está cerrando la información. Yo puedo colocarle complementos o simplemente no colocarle, porque con el verbo fue suficiente. Este es un verbo simple, ¿no? O en este caso es un verbo que concretiza la información. Yo sí coloco algo más o simplemente lo quito. Pero esto, como es un verbo simple, lo que tengo al lado, hermoso, es un adjetivo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si tengo verbo copulativo, esta cualidad o característica se convierte en atributo. Y si tengo un verbo que no es copulativo, esta cualidad o característica simplemente se queda en adjetivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Quedó claro esta parte del verbo copulativo? Claro. Sí, muy bien. Para estos jovencitos hay que aprendernos los verbos copulativos, ¿ya? Hay que saber reconocerlos. Fácil de reconocerlos. Tienen una oración. Ustedes quitan la cualidad, ¿no?
y conjuguen, ¿no? María canta, canta me informa, entonces no es atributo, pero si digo, la joven parece copulativo, la joven continúa, ¿no? Copulativo, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, que los copulativos necesitan un atributo porque no me informan de manera concreta. Aquí nos dice, miren, ya he mencionado esto, pero igual los voy a leer. Atributo es un adjetivo o sustantivo que modifica el verbo y también al sujeto. Aparece obligatoriamente cuando en el predicado hay un verbo copulativo como núcleo. Ya entonces, esta es la idea de los verbos copulativos. Pasamos a los verbos no copulativos. Miren, estos verbos no copulativos por sí solo constituyen un predicado. Es decir, otorgan significación real. Pueden ir acompañados de complementos o prescindir de ellos, porque por sí solo ya me informan algo de manera general. ¿Cuáles son estos verbos no copulativos? Tengo en primer lugar los verbos transitivos. Miren, ¿a qué llamaremos verbos transitivos? Los verbos transitivos, jóvenes, son aquellos que van acompañados de un objeto directo. ¿Ya? El verbo para que sea transitivo necesita de un objeto directo. Puede tener otros complementos, pero necesita de manera obligatoria, en ese caso, de un objeto directo. Ahora, muy bien, pero ¿cómo reconocemos el objeto directo? ¿No? Ya me dicen, debo de tener en oración un objeto directo, pero ¿cómo reconocemos el objeto directo? Pues este objeto directo lo vamos a reconocer planteándonos dos interrogantes. Primera, ¿qué más verbo? Y la segunda es ¿quién? ¿A quién es más verbo? Estas dos preguntas son las que le vamos a hacer al verbo para poder con objeto directo. Recordemos, jóvenes, que el objeto directo es el elemento que recibe directamente la acción verbal. Miren el ejemplo, Lucía comprará los libros. Lo primero que debo hacer para trabajar verbo predicado en este caso es ubicar al verbo. Cuando ustedes trabajen predicado, lo primero que deben hacer es buscar el verbo porque sobre él van a recaer las preguntas. ¿Listo? Yo digo, Lucía comprará los libros. ¿Qué hará Lucía? Comprará los libros. Verbo, compra. Listo. Tengo reconocido el verbo. Ahora pregunto, miren mi pregunta. ¿Qué más verbo o a quién es más verbo? ¿Qué pregunto? ¿Qué más verbo? ¿Qué comprará Lucía? Los libros. ¿Se dan cuenta? Los libros viene a ser mi objeto directo. La respuesta que salga de lo que estoy preguntando se convierte en el objeto directo. Si yo tengo objeto directo, ¿qué verbo tengo? Verbo transitivo. ¿Listo? Miren este segundo ejemplo. La secretaria recibe a los invitados. La secretaria recibe a los invitados. ¿Qué hace la secretaria? Recibe a los invitados, pero claro, Profesora, ahora reconozco el verbo. profesora, ¿Y qué le disculpe. pregunto en este caso? Dígame. Profesora, disculpe, voy a cortar la llamada porque tengo que ayudar a mi mamá, Sí, te un escucho. favor. Un ratito después y entro, un favor. ¿Sí? Que en Pachacuta han hecho para. Ya no hay problema, es una Ya, emergencia. profesora, muchas gracias. Listo, no hay Bien. problema. No te preocupes. Listo, no te preocupes. Muy bien. Siempre aparecen emergencias o algo importante, ¿verdad? Algo que se nos sale de nuestras manos. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Miren, la secretaria recibe a los asistentes. Miren, tengo recibe. ¿Qué pregunta planteo aquí? Miren, tengo la siguiente pregunta. ¿A quién? Pregunto aquí. ¿A quién o a quiénes recibe la secretaria? A los asistentes. En este caso, es mi objeto directo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo objeto directo, ¿qué tipo de verbo tengo aquí? ¿Qué verbo tendría ahí, jóvenes? Si tengo objeto directo, Verbo transitivo. No ¿qué copulativo. verbo tengo aquí? Verbo transitivo, claro, es no copulativo de manera general, claro, es de manera general no copulativo, pero ya entre sus clases está transitivo. Recuerden que el transitivo solo permite objeto directo, ¿ya? O sus complementos, pero siempre necesita un objeto directo. Recordando también entonces que si tengo objeto directo, lo voy a reconocer con las preguntas. Ahora tengo la siguiente clase, que es los intransitivos. Miren, los verbos intransitivos son aquellos que solo admiten en su estructura
en este caso, un objeto indirecto y o un complemento circunstancial. No admite objeto directo. ¿Listo? Así como reconocemos al objeto directo en la oración, también hay preguntas para reconocer al objeto indirecto, ¿verdad? En este caso, para reconocer el objeto indirecto, yo preguntaré ¿para quién, para quiénes? ¿A quién le pregunto al verbo? O preguntaré a quién, a quiénes, y a quién le pregunto al verbo. ¿Listo? Miren aquí, Sonia cocina para los invitados. ¿Qué preguntamos aquí? ¿Para quién? ¿Se dan cuenta? Sonia cocina. ¿Para quién cocina Sonia? Para los invitados. Esto vendría a ser mi objeto indirecto. Y si tengo objeto indirecto, tengo verbo intransitivo. El jefe dicta a la secretaria. Verbo dicta. Preguntamos, acá está mi segunda pregunta, miren, ¿a quién dicta el jefe? A la secretaria. Objeto indirecto. Por ende, si tengo objeto indirecto, tengo verbo intransitivo. Miren este siguiente ejemplo. Ellos duermen profundamente. Aquí ya no puedo preguntar nada, ni uno de estos dos, porque no encaja, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo aquí? Que tengo un complemento circunstancial. Sabemos, jóvenes, que el complemento circunstancial son aquellos elementos que otorgan diversas ideas, ¿no? Hay circunstancial de modo, de lugar, cantidad, de compañía, de instrumento, de transporte, o sea, hay varios circunstanciales. Y si yo digo aquí, ellos duermen profundamente, le voy a preguntar al verbo, ¿cómo duermen? ¿Cómo duermen profundamente? Esto sería un complemento circunstancial de modo, ¿verdad? Porque preguntamos cómo. Tú cantas para el público en el escenario. Tú cantas. ¿Para quién cantas? Para el público. Objeto indirecto. Y si pregunto, ¿dónde cantas para el público? En el escenario. Este es mi complemento circunstancial de lugar. Y por ende, si tengo objeto indirecto y complemento circunstancial, que tengo verbo intransitivo. Ya, jóvenes, entonces, estos son verbos intransitivos. ¿Alguna pregunta sobre estos dos clases de verbos que hemos visto? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? No, profesora. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente clase de verbo, en este caso los reflexivos. Miren, si yo digo verbo reflexivo, la idea de reflejo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos miramos en el espejo? Nos miramos a nosotros mismos. Esta es la idea que tenemos aquí, miren. Se dice que son verbos reflexivos cuando el sujeto realiza una acción, ¿listo? Pero esa acción va a recaer sobre él mismo. Aquí utilizamos los pronominales o los pronombres me, te, se, nos, os, y reforzamos con la palabra mismo. ¿Ya? Miren aquí, yo me, pronombre que me pide, yo me miro, no, yo me miro, miro verbo reflexivo. ¿Por qué es reflexivo? Porque puedo reforzarlo con la palabra mismo. Yo me miro a mí mismo. Es decir, la acción que yo realizo recae sobre mí mismo. Tú te peinas, te, pronombre, peinas, verbo reflexivo. Tú te peinas a ti mismo. ¿Se dan cuenta? El sujeto realiza la acción y esa misma acción recae sobre el sujeto. ¿Ya? Esos son los reflexivos. ¿Cuándo tendremos pronombres recíprocos? Miren, son recíprocos. ¿Qué idea tenemos sobre reciprocidad? Algo mutuo, ¿no? Algo que es compartido o es exteriorizado de la misma manera. Por eso me dice, son recíprocos ¿cuándo? Cuando la acción, ¿verdad?, que aparece en la oración es intercambiada entre los dos sujetos que aparecen en ella. ¿No? Yo tengo dos sujetos en la oración y esa acción que aparece va a ser intercambiada de la misma intensidad entre ellos dos. ¿Qué pronombres utilizo aquí? Utilizo nos, se y refuerzo con la palabra mutuamente. ¿Ya? Janet y yo nos saludamos mutuamente. ¿Se dan cuenta? La acción es realizada por los dos sujetos en la misma forma. Utilicé el pronombre nos y tengo el verbo saludamos, verbo recíproco. Ellos se pelean. Ellos indica, ¿no?, más personas.
Se pelean, se pronombre, pelean, verbo recíproco. Ellos se pelean mutuamente. Ya jóvenes, entonces, esos son los verbos reflexivos, cuando la acción que yo realizo está sobre mí mismo, y son recíprocos cuando la acción es intercambiada entre los sujetos que están en la oración. Tenemos ahora los verbos personales o el verbo personal. Para que sea un verbo personal, nos pide o nos dice que debe haber un sujeto en la oración quien realiza, ¿no?, esta acción determinada. Es decir, si aparece sujeto en oración, tengo verbo personal. Pero me dice que este sujeto puede aparecer de forma explícita o de forma tácita, ¿no? Sabemos nosotros que el sujeto expreso o explícito es cuando observamos al sujeto ahí. Yo leo y lo encuentro. Me dice claramente quién es el sujeto. Y sabemos que el sujeto tácito es aquel que no está presente, pero si yo pregunto, me responde, ¿verdad? Entonces está de forma tácita. Miren aquí, ¿eh? María. Miren el ejemplo. María estudia en la academia. María estudia en la academia. ¿Listo? ¿Quién estudia en la academia? María. María viene a ser mi sujeto. Viene a ser un sujeto expreso o explícito. ¿Por qué? Porque está presente. Yo lo veo, lo leo. Encuentro explícito, tengo verbo perso. Ahora yo digo, estudiamos en la academia. Estudiamos en la academia. No encuentro sujeto, pero me brinda la idea de que alguien realiza la acción. Por lo que pregunto, ¿no? ¿Quiénes estudiamos en la academia? Nosotros, ¿se dan cuenta? Entonces, no encuentro al sujeto, pero está sobreentendido, porque al momento de preguntar, me responde o me da idea quiénes realizan la acción. Por lo tanto, si yo digo, estudiamos en la academia, tiene sujeto tácito. ¿Listo? Y si tengo sujeto tácito, también tengo verbo personal. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces recordemos, son verbo personal cuando aparece o existe sujeto quien realiza la acción. Aparece de forma expresa o explícita o de forma tácita. Luego tenemos los verbos impersonal o impersonales. Miren, chicos, son impersonales cuando no hay sujeto y no se sabe quién realiza la verbal. ¿Ya? Aquí se trabajan con los verbos de la naturaleza, ¿no? Aquellos verbos que hacen referencia a los fenómenos naturales. Llover, garuar, tronar, relampaguear, escarchar, lloviznar, todo lo relacionado a los fenómenos naturales. Miren aquí, ¿ya? Llovió toda la noche. Llovió, verbo impersonal. Relampagueó por horas. Relampagueó, verbo impersonal. ¿Se dan cuenta? Entonces, son impersonales porque no se sabe quién realiza la acción, no hay sujeto, y trabaja con los verbos ¿de qué? De la naturaleza. Bien. Pasamos al último verbo, que es el verbo auxiliar o los verbos auxiliares. Miren, estos verbos auxiliares son aquellos que van a ayudar a un verbo principal para cumplir otra función. Es decir, si tengo verbo auxiliar, aparecen dos elementos formando una sola estructura. ¿Cuáles son estos verbos auxiliares? Ser, haber y estar. Luis ha terminado el informe. Luis ha terminado. Miren, tengo verbo auxiliar a, que es del verbo haber, y terminado, que viene a ser mi verbo principal, ¿no? Ha terminado. Elsa estuvo apoyando en la clase. ¿Qué observo aquí? Tengo dos elementos, ¿verdad? Estuvo y apoyando. Estuvo es mi verbo auxiliar, que es del verbo estar, y se junta a un verbo principal, y ambos forman una sola estructura. Entonces, chicos, son auxiliares porque estos se van a unir a otro verbo para que cumpla una función. ¿Ya? ¿Cuáles son estos verbos? Ser, haber y estar. Muy bien, ahora pasamos a las categorías gramaticales del verbo, es decir, las variaciones que presenta el verbo. Eso lo hemos visto en la parte morfológica, ¿verdad? Aquí les dije que tenía 5 variaciones: persona, tiempo, modo, número y aspecto. Aquí vamos a ver de qué manera cambia o se modifica según estas categorías. En primer lugar, nosotros desde pequeños nos han enseñado que el verbo varía en persona, tiempo y modo, ¿no? Persona primera, segunda, tercera. Tiempo, presente, pasado y futuro. Número, singular y plural. Esa es la información que a nosotros nos han enseñado desde pequeñitos. Pero también existe variación en modo y variación en aspecto. ¿Ya? Miren aquí, ubicándonos en el primer lugar en la persona. Sabemos nosotros que existen 3 personas gramaticales.
Primera persona, ¿no? ¿Quién habla? Segunda, ¿con quién hablas? Tercera, ¿de quién se habla? Entonces me dice, hace referencia a 3 personas gramaticales. Primera persona, nosotros estudiamos. Nosotros. Primera persona en plural, ¿no? Segunda persona, tú estudias. Tú, segunda persona. Tercera persona, ella estudia. Ella. ¿Se dan cuenta? Primera, segunda y tercera. Número, indica singular o plural. Expresa cantidad de participantes que realizan la acción. Singular, 1. Ella analiza, ¿no? Analiza. Plural, tenemos, ustedes analizan, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de más de una cantidad. Tiempo, sabemos que tenemos 3 tiempos verbales. Presente, pasado pretérito y futuro. Presente, la acción se está realizando. Él entrena. Pasado, la acción ya fue, ya se realizó, ya se terminó. Él entrenó. Futuro, la acción recién se va a realizar. Él entrenará. Ahora, viene el aspecto, ¿no? El aspecto, ¿qué nos indica el aspecto del verbo? Nos indica si la acción está terminada o está en proceso o vías de culminación. Aquí tenemos 2 tipos de aspecto. Aspecto perfecto o perfectivo y el aspecto imperfecto o imperfectivo. Primero, ¿a qué llamaremos aspecto perfecto? Miren, chicos, es aspecto perfecto cuando la acción ya está terminada, ya se culminó de realizar esa acción, ¿ya? Ellos ambientaron la biblioteca, ambientaron, ya lo hicieron, se dan cuenta, acción terminada. Acaba de llegar, chicos, recuerden, es perfecto cuando la acción está terminada. ¿Cuándo será imperfecto? Cuando la acción todavía no ha terminado de hacerse, está en proceso o en vías, ¿no? De poder concluirla. Ellos pelaban los pollos, pelaban, significa que estaban pelando, pero todavía no han terminado, no sería ellos pelaron, ¿verdad? Entonces decir pelaban, todavía está en proceso. Vende algunas cosas viejas, vende, todavía lo está realizando. Bien, entonces recordemos que es perfecto cuando la acción está terminada e imperfecto cuando todavía está en proceso. Y luego tenemos los modos verbales. Tenemos modo indicativo. Miren, chicos, aquí cuando hablamos de modo, vamos a dar a conocer la intención del hablante al momento de transmitir un enunciado, ¿no? Según la intención, yo como hablante, ¿qué intención tengo con mi mensaje? De repente quiero solamente comunicar algo, o de repente tengo duda, deseo algo, o quiero dar una orden o mandato. Entonces, según la intención del hablante, va a utilizar indicativo, subjuntivo, potencial condicional o exhortativo. Tenemos en primer lugar el indicativo. Miren, para que sea indicativo me dice que expresa una acción de manera objetiva, afirmando o negando algo. Es decir, solamente comunica algo de manera precisa, ¿no? Recibió buena gratificación. Él no llevará su lacto nueva. Estamos comunicando algo objetivo. ¿Listo? ¿Cuándo es subjetivo? Cuando expresa deseo o expresa duda. Ojalá llegue pronto. Quizá pueda ayudarte como deseas. ¿Se dan cuenta? Subjuntivo, porque en este caso presento deseo o presento duda, ¿ya? Luego tenemos el potencial condicional. Miren, posibilidad de acción, potencial condicional. ¿Qué me dice aquí? Indica posibilidad de acción, pero me pide una condición para que se pueda lograr. Él ingresaría si estudiara todos los días. ¿Ingresaría qué? Si estudia, me pide condición previa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Cenarías si regresaras temprano. Cenarías. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me pide de condición? Que regrese temprano. ¿Listo? Y por último tenemos los imperativos. Imperativo que indica orden, mandato, exhortación. Es decir, quiero que algo o alguien realice lo que yo estoy pidiendo o estoy mandando, ¿no? Vuelve aquí, retírese, por favor. Orden, mandato. Ya, chicos, entonces aquí hemos tenido las diferentes clases de verbo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Quedó todo claro? ¿Tienen alguna interrogante por hacer? Todo claro. ¿Todo claro?
Muchas gracias, chicos. Vamos a pasar rápidamente las preguntas. Muy bien. Para que no nos quede ni una pregunta en el aire, ¿ya? A ver, dice, la alternativa que contiene un pronombre indefinido. Pronombre indefinido, miren, ¿ah? Lo primero que encuentre, te lo traeré. Estoy seguro que lo conseguiré. Ayer varios llegaron temprano. Fue sorprendente eso que vimos hoy. Juan compró unos pasteles. ¿Dónde tengo un pronombre indefinido? A, B, C, D o en la E. ¿Dónde encontramos pronombre indefinido, jóvenes? Miren, recuerden que pronombre va al lado de verbo. Indefinido, cantidades imprecisas. ¿Dónde encontramos el verbo indefinido? En este caso, el pronombre indefinido. La E. Aquí lo encontramos en la C, ¿no? Miren aquí, en la C. ¿Por qué en la C? Miren, chicos. Ayer varios, indefinido, llegaron, verbo. ¿Se dan cuenta? Varios llegaron, pronombre indefinido. En la E no puede ser. Yo tengo un indefinido, pero estoy mencionando un sustantivo. Por lo tanto, este no es. Aquí sería la C. 2. Los verbos que aceptan el refuerzo de la palabra mismo se denominan. ¿Qué verbo necesita o refuerza con la palabra a mí mismo o a ti mismo? Intransitivo, transitivo, reflexivos, impersonales o recíprocos. ¿Cuáles son los que refuerzan con la palabra mismo? ¿Cuál? Reflexivos. Reflexivos. Reflexivo. Muy bien, ¿verdad? Yo me digo misma, ¿se dan cuenta? Ahora, los pronombres personales son yo, te, esto, mi, esta, estos, conmigo, ella, tú, me, aquellos, esas, él, sí, aquellos. ¿Dónde encuentro solo pronombres personales? ¿Dónde tengo puros o 3 pronombres personales, solo personales? La C. En la C, claro, ¿verdad? Conmigo, ella, tú, ¿verdad? Pronombres personales. El pronombre relativo lo encontramos en yo soy aquel que te espera, el camino que recorrimos, ¿cómo estás? Esas no volverán jamás. Alguien cuenta con sus dedos. ¿Dónde encontramos un relativo? Recuerden que relativo se refiere a un sustantivo que ya fue mencionado de manera anterior. La A. En la A, La A. no, en la B, miren, el camino que recorrimos, ¿no? El camino que se refiere a quién? Al camino que ya fue mencionado, ¿ya? Miren aquí, chicos, marque la serie que presenta verbos copulativos. Solo copulativos. Ser, estar, dormir, yacer, quedar, semejar, doler, soler, mirar, caminar, parecer, partir, bailar, amanecer, atardecer. Recuerden que los copulativos no te informan de manera concreta, ¿verdad? Donde encontramos solo 3 copulativos. ¿Dónde, chicos? En la Aquí B. tenemos en las B, ¿verdad? Claro, B. Yacer, quedar, semejar. Yo digo, ella yace, ella quedó, ella semeja, no me informa, necesito más información. Por lo tanto, aquí es la B. A ver, al verbo que necesita obligatoriamente de un atributo se le denomina copulativo, impersonal, intransitivo, auxiliar o transitivo. Atributo, ¿el atributo con quién trabaja, chicos? Copulativo. Copulativo, muy listo, muy bien, copulativo. La oración que tiene verbo transitivo. Recuerden que transitivo admite solo objeto directo, ¿ya? Se va mañana a Cajamarca. No te creo, qué horror. Ha comprado un libro. Apúrate, Amanda. Hola, Raúl, qué gusto. ¿Dónde encuentro un verbo transitivo? En la C. En la C, claro, ¿verdad? ¿Por qué en la C? Porque objeto directo. Ha comprado un libro. Preguntamos, ¿qué ha comprado? Un libro. Un libro es el objeto directo.
En oración, pocos luchan por su pueblo. El pronombre subrayado es, pocos, miren, indefinido, personal, posesivo, relativo o demostrativo. Indefinido. Pocos luchan. Indefinido. Indefinido, claro, no me da cantidad precisa. Exacto, indefinido. La oración con verbo intransitivo, recordando que el intransitivo que me pide, objeto directo y o complemento circunstancial, ¿ya? Lenin patea la pelota. La madre pasea al niño. El viajero golpeó la puerta. El viajero duerme en la banca. Se compraron un auto. ¿Dónde tengo un verbo intransitivo? Solo admite objeto indirecto o complemento circunstancial. ¿Dónde encontramos esa característica? En la B. En la B, o la, ¿qué me dijiste? ¿B o D? En la B. Aquí, chicos, es la D. Miren, ¿por qué? Porque me dice que solo admite objeto indirecto circunstancial. Si yo digo, Lenin patea la pelota, ¿qué patea? La pelota, objeto directo. La madre pasea al niño. ¿A quién pasea? Al niño. Lo pasea, objeto directo. El viajero golpeó la pelota. ¿Qué golpeó? Golpeó la puerta, perdón. La puerta, objeto directo. Se compraron un auto. ¿Qué compraron? Un auto. Todos tienen objeto directo, pero si yo digo, el viajero duerme en la banca, duerme en la banca. ¿Dónde duerme? En la banca que tengo, circunstancial de lugar. ¿Ya? Entonces, esta es mi alternativa correcta. A los verbos que admiten objeto directo en su estructura se les denomina reflexivos, intransitivos, impersonales, transitivos o recíprocos. ¿Cuál? Los que reciben objeto directo, ¿cómo se llaman? Transitivo. Transitivos, muy bien, transitivos. La palabra que funciona como núcleo del sujeto haciendo las veces de sustantivo. ¿Qué palabra funciona como núcleo del sujeto? ¿El artículo, el determinante, el adjetivo, el verbo o el pronombre? Pronombre. Aquella palabra que reemplaza, el pronombre, muy bien, pronombre. La palabra que presenta pronombre enclítico es me esperaba, se sentó, esperábame, me lo prestó, me lo compras. ¿Dónde tengo enclítico? Esperábame. Esperábame, muy bien, esperábame, ¿verdad? Hemos dicho que el enclítico va después y unido al verbo. En la oración, le diré hoy mismo a él si vienes conmigo. El número de pronombres personales es, ¿cuántos pronombres hay en este enunciado? Le es uno, ya yo les ayudo con uno. ¿Dónde tenemos otro? Él. Pronombre personal me pide. ¿Cuál? Él. Él. Muy bien, pronombre Conmigo. personal, tercera persona, listo. Conmigo. Conmigo, muy bien, conmigo, listo, pronombre personal. Entonces tenemos 3 pronombres personales. En la oración que presenta verbo auxiliar es, yo he trabajado en esta empresa. Laura saludó amablemente a José. Sandra, solución del problema de dinero. Oscurece muy temprano en invierno. Me gustó mucho tu casa. ¿Dónde encontramos verbo auxiliar? Recuerden que los auxiliares ayudan al verbo principal a formar o a dar una función diferente, ¿verdad? Y siempre encuentro 2 elementos para formar un solo núcleo, un solo verbo. La Miss. Ah, claro, ¿verdad? La A. Yo he trabajado, del verbo haber, auxiliar y ayuda al verbo principal, ¿verdad? Y forma una sola estructura. Muy bien. En oración, el pueblo que visité es combativo. El pronombre utilizado es, el pueblo que visité es combativo. Aquí lo voy a subrayar porque, para que tengan una idea más directa. ¿Qué tipo de pronombre es este que, ¿verdad? Que está ahí haciendo referencia a un Relativo. sustantivo que ya fue mencionado. ¿Qué tipo? Relativo.
Relativo. Claro, es relativo. ¿Por qué? Porque estos hacen referencia a un sustantivo que ya fue mencionado, ¿verdad? La oración que presenta un verbo recíproco es: nosotros estudiamos medicina. Lázaro, levántate. César, vete de mi lado. Juan y María se saludan. Rosa se pinta. Rosa se peina. ¿Dónde tengo verbo recíproco? Juan y María La se B. saludan. Juan y María se saludan. Muy Sí, la B. bien, ¿verdad? La acción se intercambia entre los dos sujetos y refuerzo mutuamente, ¿verdad? Juan y María se saludan mutuamente. La oración que presenta un verbo de modo potencial, potencial condicional. Quizás ayude a mi hermana. Él no lavó su ropa que usó ayer. Lo habría apoyado si me hubiese buscado. Por favor, ven a visitarme el sábado. De inmediato tenemos modo potencial condicional, La C, Miss. que se puede realizar, pero me pide una condición previa. La C. La C, claro, ¿verdad? Posibilidad de acción. Lo habría apoyado si me hubiese buscado. Listo. El criterio del verbo que indica que su función es ser núcleo del predicado. ¿Qué criterio indica esto? ¿Morfológico, sintáctico, semántico, fonológico o lexical? Morfológico, Miss. ¿Quién indica función, chicos? Función de la palabra. La oración. ¿Quién se encarga de indicar qué función cumple la palabra en la oración? Morfológico me indica si Sintáctico. varía. Claro, sintáctico, ¿ya? Sintáctico. El modo del verbo que expresa mandato, orden o exhortación. Indicativo, subjuntivo, imperativo, potencial, auxiliar. Orden, mandato. Imperativo. Imperativo, Miss. Imperativo, listo. Claro. El verbo que admite un objeto indirecto es transitivo, intransitivo, reflexivo, recíproco o impersonal. Indirecto. Intransitivo. Intransitivo, listo, muy bien. ¿Cuántos pronombres existen en esta oración? ¿Ya? Yo le presté a él mi juguete y me lo rompió. ¿Cuántos pronombres tenemos? Yo le digo uno, yo, otro, Él. lee, muy bien, lee, otro, él, muy bien, yo le presté a él, Mi. otro, Mi. me, este es un proclítico, ¿verdad? Otro más, lo, ¿no? Lo también es un proclítico, me lo rompió. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 pronombres utilizados en esta oración. A ver, tenemos aquí. En oración, ellos redactan las cartas. Ellos redactan las cartas. El aspecto gramatical es perfecto, pretérito, imperfecto, negativo o positivo. Miren la acción, ¿eh? Redactan. Está todavía en proceso. Entonces, ¿es perfecto o imperfecto? Imperfecto. Imperfecto. Recuerden que es imperfecto o imperfectivo, ¿no? Los que están en proceso. La alternativa que indica un pronombre proclítico, Roquedal, viento, se lo pedí, escribir, recíbelo. ¿Se lo pedí? Se lo pedí. Antes del verbo, ¿verdad? Y separado. A la palabra que reemplaza los seres se le denomina pronombre, verbo, adjetivo, artículo o conjunción. Reemplaza los seres. Pronombre. Sí, pronombre, muy bien. Y aquí terminamos, ¿no? El accidente gramatical que indica acción verbal terminada. De todos los accidentes gramaticales, ¿cuál indica acción terminada? Aspecto. Número, persona, modo, aspecto o tiempo. Aspecto. Aspecto, muy bien, ¿verdad? El aspecto indica si acción está terminada o en proceso. Muy bien, chicos. Entonces aquí hemos terminado este tema correspondiente al día de hoy. Igual, comunicarles que tienen la evaluación hasta el día de mañana, 10 de la mañana. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí o todo quedó claro, chicos?